Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Anabel Hernández, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Querida Carmen, Maridalia, auditorio, muy buenos días. Buenos días, Maridalia, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, muchas gracias. Anabel, audiencia, muy buenos días. Buenos días, pues estamos siguiendo de cerca las informaciones de este operativo en Sinaloa. Ayer, Anabel, te propongo iniciar este operativo donde, bueno, pues está en el centro de la atención la hija del Mayo Zambada y lo que ocurrió con ella. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué podrías compartir de lo que has visto en estas horas? Bueno, justamente desde ayer en la mañana comencé a recibir de fuentes de información confiables, algunos de la Marina, de la CEMAR, de que efectivamente Mónica Zambada Niebla, la hija del Mayo Zambada, había sido detenida en El Álamo, Sinaloa. Y pues lo que me di a la tarea es tratar de confirmar. Era una información pues muy sensible, evidentemente. En ese momento nadie estaba hablando sobre eso y pues estuve esperando confirmación, incluso que viniera algún tipo de confirmación por parte de autoridades o personas relacionadas, agencias estadounidenses, para saber si esta información era confiable o no. Y finalmente, pues incluso en la cuenta oficial de Narcosistema pude publicar que efectivamente Mónica Zambada había sido detenida y liberada. Fui la primera que informó que efectivamente había sido liberada, lo cual realmente pues me generó a mí misma una serie de preguntas, ¿no? Y creo que todavía estas interrogantes siguen sobre la mesa sin que haya una claridad de qué fue lo que pasó. La información que yo obtuve es que supuestamente se había presentado un abogado, un representante legal de Mónica Zambada presentando un amparo. Yo en este momento todavía me encuentro tratando de rastrear si efectivamente fue liberada por un amparo, por una acción judicial. No, ya se explicó. Una decisión política. No, realmente se explicó por parte de García Harfuch esta mañana con mayor amplitud. No hay un amparo, no hubo ninguna acción de carácter legal. De hecho, se dijo que no tenía ninguna orden de aprehensión ni ninguna acusación ni en México ni en Estados Unidos y que fue liberada por esa razón, porque no tenía señalamiento alguno de estar vinculada ella con el crimen organizado. Bueno, esta es una de las aristas interesantes, Carmen. Tú recordarás que, por ejemplo, a familiares del Mencho, su propia esposa Rosalinda, su hija Joana, han sido detenidas en México y en Estados Unidos, acusadas por participar en la red de lavado de dinero. Y es justamente la circunstancia en la que se encuentra Mónica Zambada. Ignoro, no tengo yo la posibilidad de señalar si había una orden de detención, una solicitud de extradición, eso no lo sé, pero dijéramos, evidentemente, desde mi punto de vista, Mónica y sus demás hermanas, y hasta su madre, dijéramos Rosario Niebla, son personas de interés en el sentido que han sido parte de esta estructura de lavado de dinero. El propio Departamento del Tesoro las tiene boletinadas, al menos hasta lo que yo pude revisar esta mañana. Mónica Zambada sigue estando boletinada, por ejemplo, por el Departamento del Tesoro como una persona que forma parte de la red de lavado de dinero. Y hay una cosa que a mí en todo esto me parece además muy particular. Llegar al Álamo, hacer un operativo de esta magnitud con los muertos que oficialmente se dice que hubieron, era evidente que era una acción
en contra de la familia del Mayo Zambada. Yo no creo que para las autoridades ni mexicanas ni norteamericanas fuera una sorpresa de, ay, nos encontramos a la hija del Mayo. No lo creo, porque el Álamo, si hay un bastión intocable, sagrado, que es ahí, dijéramos, donde nace todo este asunto de el Mayo Zambada y su red criminal, etcétera, etcétera, es el Álamo. Así que me sorprendería que el gobierno de México hace un operativo sabiendo que está entrando al territorio de la familia. Ya no es aquí de sicarios, es el corazón de la familia del Mayo Zambada, para que de pronto digas casi, uy, no sabíamos, qué sorpresa, pues ella no tenía orden de detención y todo. Me parece realmente, por eso le pongo sobre la mesa, me parece que hay muchas cuestiones sin respuesta, sin claridad. Déjame, Anabel y Maridalia, por supuesto, presentar lo que dijo García Harfuch. Le han preguntado en la conferencia de prensa, por lo menos en 2 momentos, sobre el tema. Déjame recuperar este fragmento donde está hablando del tema de la hija del Mayo Zambada. ¿Alguna información sobre esta detención de Mónica Zambada Niebla, hija del Mayo Zambada, que se dijo que se había detenido y después se liberó? Sí. Fueron varias acciones operativas el día de ayer en Sinaloa. Ese del que usted se refiere fue en la Sindicatura del Salado, en Culiacán. De ahí, en acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo N. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido. En una de las acciones operativas, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N., con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo, es un procedimiento administrativo. Desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares. Gracias. Pues aquí dice no fue detenida, como acabamos de escuchar. Anabel. Yo diría que la omisión histórica del gobierno federal, no de ahora, no de esta administración, porque estamos hablando de una misión histórica, de no sancionar a familiares de estos narcotraficantes que han gozado y disfrutado de las ganancias ilícitas generadas por sus padres. En este caso, igual pasa con las hijas y parejas del Chapo Guzmán. Lo mismo pasa con la familia, hijos, esposas, amantes, etcétera, etcétera, nietos, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de generaciones que han vivido del dinero ilegal generado por estas organizaciones criminales, donde ha costado la vida de muchas personas, donde ha costado la vida de funcionarios públicos, donde ha generado un clima de terrible violencia en nuestro país desde hace varios lustros. Me parece una gravísima omisión no sancionar a este tipo de personas, más allá de los eventos que hayan ocurrido ayer. Me parece una pobre explicación, y aquí yo creo que vendría otra pregunta, señor García Harfuch, y tal vez no solo a él, más bien a la Fiscalía General de la República, que es finalmente la que emite las órdenes de detención. ¿Por qué para algunos familiares de narcos, acusados exactamente por las mismas cosas, por la OFAC, como Rosalinda González, la esposa, la que fue esposa del Mencho, ella fue detenida justamente por esos delitos, por lavado de dinero? ¿Por qué para unos familiares la ley es una y por qué para otros familiares la ley es otra? Creo que es una pregunta
natural, evidente, que yo creo que debe estar en nuestras mentes, ¿no? ¿Por qué hay un doble rasero, una diversa consideración cuando estamos hablando de igual familiares que han lavado dinero? Por ejemplo, el caso de Emma Coronel. Emma Coronel, que también era parte de una u otra manera de esto. Emma Coronel, como quiera que sea, nunca fue listada por la OFAC, pero ella, parte de estas familias, pues nunca fue tampoco tocada por el gobierno de México, ¿no? Aquí me parece que hay una omisión por parte del gobierno de México, independientemente de lo ocurrido ayer, de que no se persiga a estas personas. No solo eso, Carmen, tú recordarás que en el libro El Traidor revelé que desde el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvieron contratos con empresas vinculadas al Mayo Zambada, a su familia, una de ellas Mónica, y a la red de lavado de dinero, pagándoles dinero público a estas empresas que son empresas que eran utilizadas para lavar dinero. Entonces estamos hablando realmente de que esta omisión es una omisión histórica, y esta explicación que da el señor García Harfuch, desde mi punto de vista, solo abre más preguntas. Maridalia Gómez, ¿cómo ves el panorama? Bueno, Carmen, respecto a la hija del Mayo Zambada, a mí me parece solamente contextualizar, es importante, creo. Contaré que más o menos hace 10 años o 15, no recuerdo bien, cuando las primeras nombres vinculadas al Ismael Zambada García aparecieron en la lista de OFAC, quizá 18 años. Pues fuimos a la cobertura en Sinaloa y justo fui al registro público de la propiedad y me llamó la atención que desde el primer momento el Mayo organizó estructuralmente a su familia y colocó a sus hijas, a las mujeres, como titulares de varias de las empresas, gasolineras, la lechera, comercializadoras. Era una lista como de 20 empresas las que encontramos. Que por cierto diré que después de 3 días de estar haciendo esa investigación, ya teníamos a un lado sentadas a varias personas observando qué estaba haciendo en esa búsqueda. Y bueno, pues tuvimos que retirarnos. Y poco tiempo después cambiaron los nombres de esas empresas, los titulares, las personas titulares, y colocaron a abogados y abogadas fundamentalmente, y luego reaparecieron en otras empresas las hijas de Ismael Zambada García. Me parecería que Zambada García organizó estructuralmente a su familia en el frente de las personas, mujeres de todo el clan, vinculadas a lo legal de estas operaciones, en tanto que no se demuestre que Ismael Zambada García en México se dedicaba al narcotráfico o sus hijos, y que esa vinculación tiene dinero que ha corrido hacia las empresas, pues no se puede acusar a nadie del narcotráfico. Así murió Amado Carrillo, ¿no? Sin ser narcotraficante realmente, salvo porque fue sentenciado, pero fue exonerado después. Entonces, la estructura es muy interesante porque, de hecho, envió a sus hijos a estudiar a importantes escuelas en Europa, incluso en Estados Unidos, Zambada García. Y creo que fue alguien que estructuró así la forma de organizar su clan, y que ahora pues es muy clara la sobrevivencia de ese grupo en ese sentido. Una anécdota que es muy interesante: hubo un gobierno por ahí de los años 90, que un gobierno de Sinaloa que de repente canceló la importación al estado de los demás estados de leche. Eso fue algo sumamente extraño. Y obviamente la única lechera que se beneficiara era precisamente la que poseía la familia Zambada García. Y pues hubo protestas, hubo incluso hasta reportajes, recuerdo muy bien, del periódico El Noroeste, en donde pues se publicaban qué tan caros, cuánto se había encarecido la leche al momento de cerrar las fronteras a la importación de este producto. Hubo que abrir las fronteras, y bueno, el Noroeste en esa época recuerdo que se hizo meritorio de una
auditoría, como de 3 auditorías fiscales consecutivas. Esa, pues, era una forma de colusión mucho más discreta, aparentemente, de una empresa legal, que era en ese entonces, porque no había ninguna acusación, del Mayo Zambada. Entonces, larga data, más o menos 20 años en este plan. Ahora, si no hay ni lo que procedimentalmente no es detención, es retención. Retención de una persona hasta en tanto se determina si tiene alguna orden de aprehensión o no, o si fue detenida en flagrancia, esa es otra forma, pero en este caso fue una retención y luego liberación. Frente a eso estamos, es muy interesante cómo dice Anabel, pues no se ha actualizado las vinculaciones familiares y de relaciones políticas de estos grupos criminales, pero desde hace 30 años más o menos, ¿no? Ni más ni menos, pues estamos en eso, estamos en este momento, bueno, con este operativo que costó la vida a 11 personas y lo que aquí se ha destacado al respecto, y el caso de la hija del Mayo Zambada, pues es lo que atrapa más la atención, evidentemente. Girando hacia el cártel de los otros, de Jalisco Nueva Generación, ¿qué les pareció lo que publicó The Wall Street Journal sobre la nueva estructura de mando, ¿no? La toma de mando de este cártel que dejó el Mencho al ser asesinado o al morir en el operativo que tuvo lugar recientemente. ¿Qué me dices, Maridalia, de esta información? A mí me parece que la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación está muy bien planificada, porque Nemesio Ceguera hace ya 7 años comenzó por lo menos a hablarse de su enfermedad en los riñones y de cómo tenía que estar trasladándose y recibiendo atención médica personalizada. De hecho, pensaban que incluso había muerto más o menos en esa época. Y a partir desde antes, y a partir de esta enfática forma que luego logró recuperarse, no al 100%, pero sí sustancialmente, pero de todas maneras comenzó un proceso de formación y de reestructuración. Y algo que hemos hablado aquí, Carmen, es un clan familiar, netamente familiar. Es un clan michoacano con vertientes en Jalisco y Nayarit, en donde la familia expansiva es la única que se confía. Al igual que Ismael Zambada García, Nemesio Ceguera, una de las cosas que más repetía, de acuerdo a la información de inteligencia, de las escuchas que se tienen, es que solo se puede confiar en la familia. Y entonces la sucesión se fue planificando, pero estamos viendo solo una vertiente, Carmen, me parece, y esto creo que es muy interesante. Es la vertiente operativa criminal, digamos, esta operación en donde los cuadros de confrontación y estrategias tácticas para confrontar a los territorios, tomar posesión, invalidar a los enemigos de los grupos criminales, enfrentar y embatir a las fuerzas de gobierno. Esa es la sucesión que estamos presenciando en este momento. La sucesión sobre la parte, digamos que financiera, estructural, empresarial, criminal, no la estamos viendo. Esa ha sido todavía intocada. De esa se dio cuando fueron detenidos los Queenies, cuando fueron extraditados. Esa sucedió entonces. Y como vimos, siguió operando, y muy bien, extensivamente. El reto es que las autoridades en México, ojalá México, si no ya Estados Unidos, ya que, nos digan cómo está conformada estos nuevos grupos. Porque es una estructura muy fina. Creo que estamos frente a esta sucesión, a diferencia de Guzmán Loera, que la sucesión generacional no parece tan exitosa, tanto que sigue escondido y que sigue en pláticas para tratar de entregarse los hijos de Guzmán Loera. La de Ismael Zambada García, junto con la de Nemesio Ceguera, que son distintas, porque la familia del Mayo sí tiene una condición más estructurada, no tan separada de operativa como empresarial. La de Nemesio Ceguera sí lo es, está totalmente separada. Que nos contaran cuáles son estas nuevas generaciones que están tomando posesión, cómo están llegando, qué están haciendo, cómo se están reestructurando y cómo se están reposicionando en esta nueva visión generacional criminal. Y frente a eso estamos. ¿Qué está pasando también a nivel estructural gobierno?
también están pasando cosas. A partir de estas detenciones y de estos operativos que se han hecho, ha habido cambios internos dentro del ejército, dentro de la Marina, se están dando cambios en toda la franja del Pacífico, sucediendo a mandos operativos que todavía no se notan, pero también a mandos de la jerarquía, de los mandos más altos. Por ejemplo, uno de los que se va a dar y que creo que va a ser muy importante es el cambio en la Guardia Nacional de lo que se llama la Coordinación Territorial Occidente de la Guardia Nacional, que cubre Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, simplemente una de las franjas más fuertes y tensas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Se va el general Leonardo López Arellanes y llega un general muy interesante que es José Martín Luna de la Luz. ¿Por qué es muy interesante? Porque es alguien que ha entrenado muy importantemente Estados Unidos, las agencias estadounidenses, porque es alguien en quien confía. Me atrevería a decir que es alguien que ya fue palomeado por las oficinas de Estados Unidos. Llega a esta condición a partir no de una pérdida de confianza del general Arellanes, de López Arellanes, pero sí de una muestra de un control operativo y de inteligencia en la zona. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, y esta es una sola muestra de lo que se está dando, el general Luna de la Luz tiene varias medallas, tiene varios estudios, no solo en administración castrense, sino además en inteligencia y contrainteligencia y en operaciones de narcotráfico. ¿Qué nos está diciendo esto? Que de forma callada y silenciosa, así como los grupos están siendo combatidos y que se están reestructurando y todavía no vemos en dónde va a terminar, está ocurriendo también cambios internos en las estructuras de gobierno que no estamos viendo claramente, que no son tan fáciles de percibir, pero en las que está influyendo claramente Estados Unidos. Y eso es muy interesante, porque para hacer operaciones Estados Unidos no tiene que mandar tropas, no tiene que mandar drones, tiene que mandar palomeos de funcionarios. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo que está atendiendo México una reestructuración de sus Fuerzas Armadas, hay una presión especial contra la Marina, ya lo platicábamos la semana pasada, también hay presión sobre el Ejército, pero también hay reconocimiento al Ejército. Entonces, estamos viendo cambios que todavía no sabemos a dónde va a parar, pero que pueden hablar o pueden mencionarnos que viene todavía una reacción violenta por los cambios de gobierno, porque recordemos algo, las fuerzas criminales negocian con las estructuras de gobierno, sean municipales, estatales o federales. Pagan sobornos, sin lugar a dudas, a los políticos, a los operativos, en policías, en militares, en Fuerzas Armadas. Cuando hay un cambio también de estas fuerzas federales, cuando se reestructuran, esto se pierde. Entonces viene una confrontación. Esto se ha dado históricamente, estos procesos se han dado históricamente. Y ahora estamos viendo en paralelo un cambio en los mandos y en los cambios generacionales. Entonces, ¿qué va a pasar y cómo se va a estructurar? No lo sabemos, Carmen, y eso es muy interesante. Anabel Hernández, sobre la sucesión en el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Carmen, he estado siguiendo muy de cerca todo este proceso desde que resultó muerto el Mencho el 22 de febrero. Tengo informaciones, fuentes muy confiables, y de acuerdo al menos a mis últimos reportes, la última información que he obtenido, estoy diciendo el día de ayer, no había todavía, dijéramos, humo blanco respecto a quién realmente estará en el vértice de la pirámide en el mando del cártel Jalisco. Sé que el Wall Street Journal dice que categóricamente que ya es Juan Carlos Valencia González, alias el 03. Hoy el periódico Reforma, por ejemplo, habla de que no es un solo mando, sino serán diferentes mandos los que estén al frente. Pone ahí como comando de codirigente con el 03 a Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. Yo la información que tengo es que las dos personas que hoy están aún no definidas, pero en la mayor posibilidad de tomar el control del cártel, es
Juan Carlos Valencia, el 03, y Audías Flores Silva, el jardinero, que justamente, particularmente, son dos polos que tienen un poco que ver con lo que acaba de decir Maridalia. Y yo creo que es ahí donde el tema es, al menos para mí, periodísticamente, investigativamente, muy importante, porque creo que si es finalmente el que se siente en el trono en el cártel, el 03, estamos hablando de un cártel que continuará con la línea de violencia extrema instaurada por el Mencho, es decir, un cártel bélico, un cártel con ejércitos paramilitares como los que ha creado el 03, un cártel que férreamente estará peleando plazas, etcétera, etcétera. Por otro lado, el jardinero no es que sea mejor persona, que no se malinterpreten las cosas, las dos opciones son una sopa amarga para México, pero estamos hablando de un sujeto que tiene una visión más empresarial, tiene cadenas de distribución muy importantes de droga, no solo para Estados Unidos, Canadá, sino para otras partes del mundo. Tiene una capacidad de hacer alianzas, por ejemplo, me señalan que este sujeto, César Morfín, el llamado Primito, uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas, uno de los principales encargados de toda esta red de tráfico y robo de hidrocarburos, sería uno de estos perfiles criminal empresarial que estaría del lado, por ejemplo, de la facción del jardinero que está impulsando que sea el jardinero el nuevo líder. Creo que la situación aún no está definida y creo que el cártel está en un punto de bifurcación que, por desgracia, es importante analizar porque este tipo de decisiones tendrán impacto en diferentes formas en México. Y creo que es por eso importante estar siguiendo esta sucesión. No estamos aquí como en la televisión comiendo palomitas y ver un poco cómo termina el enroque, ¿no? No, estamos hablando de cosas realmente muy graves, delicadas, que tendrán impacto en México y tendrán impacto en las zonas donde el cártel Jalisco es preponderante, tendrá impacto en las redes de distribución de drogas. Y me parece que el gobierno de México debería estar pendiente de esta situación y pues tomar medidas, diría yo, realmente enérgicas para pues no estar sentados en la butaca, estar viendo cómo queda la sucesión, sino realmente estar actuando contra este tipo de organizaciones criminales. Y repito, las redes familiares en todo este tipo de cosas son fundamentales en estas organizaciones criminales. Y creo que omitir las investigaciones, el combate a estas redes familiares es nocivo, porque finalmente si se les permite, ¿de qué te sirve detener al Mayo Zambada o que esté muerto el Mencho, si todas las redes de lavado de dinero, las redes familiares, etcétera, etcétera, siguen intocables, como el caso, en este caso, de la familia del Mayo Zambada, regresando un poco al caso de Mónica Zambada? Entonces me parece que el gobierno de México debe dejar su actitud pasiva, no está esperando que alguien esté tronando los dedos allá arriba, sino realmente estar pensando en cómo combatir de manera seria estas organizaciones, y para combatirlas seriamente no solo basta matar al Mencho en operativo. Es necesario desarticular todas las redes de lavado de dinero y justamente estar combatiendo a el 03, al jardinero, al Sapo, a todos estos. Está aprobado a través de los documentos de la Sedena, filtrados por Guacamaya Leaks, que el gobierno de México sabe perfectamente dónde viven, dónde operan, cuáles son sus bases, cuáles son sus familias, etcétera, etcétera. Y en vez de realmente ir y atraparlos, pues están de manera pasiva esperando a ver cómo se reparten el botín. Me parece que esta negligencia del gobierno de México respecto a lo que está pasando en el cártel Jalisco Nueva Generación puede tener consecuencias realmente aún peores para nosotros. Pues ni más ni menos, así se ve el panorama. Maridalia, como siempre, gracias por estar aquí. Buenos días, Maridalia. Buenos días, Anabel Hernández. Hasta luego, gracias. A las dos, gracias. Pues aquí nos dejan tarea para seguir pensando estos temas. Buenos días a las dos. Hacemos un alto en el camino y bueno, pues tenemos varios asuntos, tenemos un resumen de noticias.